Miren ese bombardeo permanente y esa destrucción brutal que hacen con Cisjordania y Gaza. Matan civiles, matan niños. Y le valen comiendo a la comunidad internacional. Y la típica, exhortamos a que la violencia cese. El derecho y más que nada los intereses se van consolidando por la fuerza. Por la fuerza. Y mañana pueden haber mucho más atropellos. Mañana destruyen Irán hasta no sé dónde. Y la respuesta es, ¿por qué? Porque tuviste el valor de responder una agresión mía. ¿Quién fue el que lanzó la primera piedra? Siempre ha sido Israel. Israel porque siempre es excedido en todo. Y siempre ha sido un estado provocador. Que hace algo para que algo le contesten. La respuesta ahora me tomo más territorio. El ser humano a nivel internacional y local también, pero a nivel internacional, hace una cantidad de jugarretas para justificar el hecho de usurpar territorios y usurpar economía de otros países y dominar. Entonces, entendamos lo que pasa allá. Entonces, todo es una respuesta a una agresión permanente de Israel. Yo tengo el mapa inicial de Israel, como en 1947, en la resolución 181 de la ONU, se dice en la parte correspondiente cuáles serán sus fronteras. Si ustedes eso lo convierten en un mapa y hacen una comparación sencilla y dicen, a ver, esto es lo que se autorizó, este mapa, este es el territorio israelí. ¿Y cuál es el territorio actual de Israel? Ah, no, pues, o sea, les dieron la mano, se llevaron, no el brazo, se llevaron el cuerpo. Y hasta el día de hoy, el Estado palestino no es reconocido en la ONU. Sin vergüenzas. Hasta el día de hoy no es reconocido en la ONU. Entonces el pretexto fue meterlo a Israel, pero nunca le dieron el estatus de Estado. Máximo existió la Organización de Liberación de Palestina, que la lideraba Arafat. Pues nunca tuvieron el estatus de Estado hasta el día de hoy. O sea, se rieron del mundo y metieron una cuña dentro del Medio Oriente para a través de eso causar terror en los países productores de petróleo. Ese ha sido el gran sistema. Cuando se habla de la historia internacional, de la historia mundial, realmente da pena de ver de dónde venimos y de tanta torpeza que ha habido y tanto atropello. Primero, o sea, así se maneja la prensa internacional. Usted conéctese con la prensa internacional. Y no había una nota que destaque, como debían destacar, y con la trascendencia y la cobertura del hecho de que desaparecieron. ¿Cómo quedó el consulado de Irán en Damasco, en Siria? O sea, un edificio lo convirtieron en cenizas y mataron a todos los que estaban adentro. Eso hizo Israel. ¿Qué pasó? Que Irán, esto fue el 1 de abril, Irán el 13 de abril respondió con un bombardeo hacia Israel. ¿De qué se salvó Israel? Porque aquí hay que decir las cosas como son. O sea, Israel le dice al mundo, tenemos un escudo de hierro. Entonces usted casi como que dice, o sea, es invencible Israel. No, Israel no es invencible. Los que con su aviación impidieron que esos artefactos hagan impacto en Israel fueron los Estados Unidos, el Reino Unido, la Gran Bretaña y Francia. Por lo tanto, tú no peleaste Israel, no hiciste nada. Te vieron peleando los que siempre se inmiscuyen a sostenerte ahí dentro. Ahí está lo que era el consulado de Irán en Siria. ¿En qué quedó? Y no era por si acaso no era una planta baja. Se comieron todo el consulado. ¿Y eso qué es? ¿Qué es? O sea, un país puede hacer eso. Y de lo único que han dado piola todos los días es el acto hostil de Irán que bombardeó a Israel sin haber tenido éxito, pero que Irán bombardeó. O sea, no sean sinvergüenzas. O sea, informen las dos cosas. Informen la causa y el efecto, no solamente el efecto, la causa también. Entonces, esto nunca tendrán claro. Pero aquí viene un tema que a mí me crea, no dudas no tengo, pero tengo que comentarlo. Muy fácil. Primero, Israel se crea en 1947 y se posesiona los territorios en 1948.
Pero ahí se creó, en esa época se creó dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel. Y hasta el día de hoy, el Estado palestino no es reconocido en la ONU. Sin vergüenzas. Hasta el día de hoy no es reconocido en la ONU. Entonces el pretexto fue meterlo a Israel, pero nunca le dieron el estatus de Estado. Máximo existió la Organización de Liberación de Palestina, que la lideraba Arafat. Pues nunca tuvieron el estatus de Estado hasta el día de hoy. O sea, se rieron del mundo y metieron una cuña dentro del Medio Oriente para a través de eso causar terror en los países productores de petróleo. Lo primero, la primera cuestión para que entendamos un poco las dos grandes tendencias dentro del islamismo. Los sunitas y los chiitas. Los sunitas son igualmente, son fundamentalistas, pero es mucho más moderado todo. O sea, el tema religioso del Islam no se vincula al poder temporal en la sociedad civil. Los sunitas, para que entendamos cuáles son los sunitas: Arabia Saudita, Afganistán, Pakistán, Jordania, Kuwait, Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Túnez, Qatar, Libia, Turquía, Siria. Los chiitas, pongamos este nombre, son los duros, ¿no es cierto? Donde el fundamentalismo está presente, y esos son Irán, Azerbaiyán, Bahrein, Irak y Líbano. Ahí están los chiitas. Entonces ya sabemos, en Irán están los chiitas. Ahora, siguiente cuestión que hay que tomar en cuenta. ¿Qué es el grupo Hamas? Porque aquí hay varios grupos, pero la gente pega una mezclada y la gente no termina por entender qué son. Voy a poner nada más que un ejemplo. No es lo mismo Hamas que Al-Qaeda, y no es lo mismo que ISIS, o sea, el Estado Islámico, y tampoco es lo mismo que Hezbollah. Eso para hablar de algo. Son diferentes grupos que se crearon en base a diferentes situaciones. Ahora, ¿qué es Hamas? Es una organización sunita. Y Irán no es un país sunita, es un país chiita. Entonces, aquí algo no calza. ¿Y qué significa Hamas? Es el movimiento de resistencia islámica. ¿Cuándo se creó esto? Cuando hubo el levantamiento palestino de 1987. ¿Cuánto ha transcurrido? 37 años de esto. Porque en esa época Israel, no quiero decir una frase grosera, pero ustedes me la dan diciendo, por favor, porque le dio la gana, pero la frase es otra. Decidió ocupar Cisjordania y la Franja de Gaza. Porque le dio la regalada gana, pongámosle lo más suave. Y entonces, como respuesta a la ocupación de Israel de la Franja de Gaza y de Cisjordania, se creó un movimiento de resistencia para oponerse a la ocupación de Israel. Entonces, ¿quién es el agresor? Porque todo el mundo da las noticias internacionales. Y claro, Israel es una mansa paloma. Pero todos los movimientos se han creado a la luz de algo que pasó en el escenario internacional. Voy a poner un ejemplo, solo como ejemplo, pues no me va a salir del tema. Al-Qaeda, por ejemplo, donde participaba mucho Osama Bin Laden, que voy a decir. Al-Qaeda, por ejemplo, fue creado y fue financiado incluso por Estados Unidos, escúchenme bien, para que haga la lucha contra las tropas de la Unión Soviética cuando ocuparon Afganistán. Ahí apareció Al-Qaeda, con plata norteamericana. Cuando después ya esos grupos se dieron cuenta que los Estados Unidos estaba oprimiendo a su pueblo, entonces ahora sí había que acabarlos. Entonces, la historia de lo que pasa en Israel, la historia de lo que pasa en estos territorios, es una historia que nace de un hecho burdo, y aquí termino el tema de la siguiente manera. ¿Quién fue el creador, con el apoyo desde luego de Estados Unidos y de otros países? El creador de esto, todos estos territorios de la Palestina estaba bajo mandato británico, porque en esos tiempos del derecho internacional le designaban nomás a un país de los que habían estado ocupando sus territorios, ocupando para explotar esos territorios, porque no estaban ocupando porque iban a traer ventajas, iban a civilizar a esa gente.
No, era por obtener beneficios económicos, petroleros y etc. cosas. Entonces, estaban bajo el mandato británico. Y los ingleses, de acuerdo con Estados Unidos y otras potencias, dijeron, queremos un Estado aquí, el Estado de Israel. Pero ¿cuándo estuvo Israel ahí? Israel fue expulsado de los territorios de la Palestina en el año 70 por el Imperio Romano. Ahí es lo que se da la famosa diáspora, que es la dispersión. O sea, Roma ya no los aguantó más. En 100 años hubieron 35 revueltas, entre el año 70 y antes del año 70. Y entonces ya no aguantó más. Y entonces los expulsaron. Y la mayoría de la comunidad judía fue a parar en España, otros en la parte norte de Europa, la comunidad alemana, la más importante, los ashkenazim, los sefarditas en España y etc. Y ya. Y sucede que a los años de los años dice que les devuelvan las tierras, un poco más les devuelvan la tierra prometida, que la tierra prometida fue nada más que la usurpación de tierras de otras etnias, porque se inventaron eso de que Dios les dijo, es tu tierra prometida, anda y ocúpate esas tierras. O sea, siempre se actúa, siempre lo manipulan a la idea de Dios. Entonces Dios ordenó que maten, ordenó que se organicen militarmente, y Dios ordenó que destruyan y que se apropien de otras tierras. Y hay ecuatorianos pero tan pendejos y pendejas, que cuando se han dado estas cosas sacan. Y sí dice la Biblia que la tierra prometida extiendan. La tierra prometida es un pretexto que hubo en la época de cuando Moisés inicia su peregrinar saliendo de Egipto. 40 años se demoró. Inicia para intentar ir a ver dónde llegaba, a qué tierra llegaba para colonizar. Pero se topaba que donde llegaba habían pueblos. ¿Y qué había que hacer con los pueblos? Matar al que era y al que no era, en función de la tierra prometida, que era un subterfugio. Entonces les dieron la tierra prometida después de casi 2000 años. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, ¿qué pasaría? No hablemos de los incas, porque eso es cercano, y eso es medio difuso. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en Guayaquil, por poner un ejemplo, en alguna parte de la costa, dicen, por ejemplo, aquí hubo la cultura Valdivia hace tantos años, así es que desocúpenme San Borondón, o desocúpenme Santa Elena, o desocúpenme no sé qué y no sé cuánto, y que vengan los que acrediten que son parte de la cultura Valdivia y apropiense de estas tierras. Y llegan ustedes a las casas y los mandan sacando, porque lo que pasó con él fue terrible cuando llegó Israel. La gente que estaba en su casa que había construido, que es su propiedad, todo, la mandaron sacando. Y como trajeron judíos de todo el mundo a ocupar tierras que no les pertenecían, con casas, con instalaciones, con todo, y con el apoyo militar y de todo tipo de las potencias occidentales, fueron construyendo un estado peligrosísimo, al que han dado todo el apoyo militar y toda la ayuda. ¿Por qué les interesa el relajo allí, tener un país que cree un problema allí? Porque con ese problema han vivido. Si Arabia Saudita tiene algún problema, le dicen, cuidado que al cuco hago que te saque la madre. Entonces Arabia Saudita dice, ¿y qué hago para que no me meto en problemas? Súbeme la producción petrolera para que baje el precio del petróleo. O sea, entendamos lo que es la geopolítica. El ser humano a nivel internacional, y local también, pero a nivel internacional, hace una cantidad de jugarretas para justificar el hecho de usurpar territorios y usurpar economía de otros países y dominar. Entonces, entendamos lo que pasa allá. Entonces, todo es una respuesta a una agresión permanente de Israel. Yo tengo el mapa inicial de Israel, como en 1947, en la resolución 181 de la ONU, se dice en la parte correspondiente cuáles serán sus fronteras. Si ustedes eso lo convierten en un mapa y hacen una comparación sencilla y dicen, a ver, esto es lo que se autorizó, este mapa, este es el territorio israelí. ¿Y cuál es el territorio actual de Israel? Ah, no, pues, o sea, les dieron la mano, se llevaron, no el brazo, se llevaron el cuerpo. Entonces es lo que pasa. ¿Y qué quieren? Que ahí se vive en paz. Además que, miren ese bombardeo permanente y esa destrucción brutal que hacen con Cisjordania y Gaza. Matan civiles, matan niños. Y le vale un comino a la comunidad internacional. Y viene la pregunta, ¿y dónde está la ONU? ¿Qué es la ONU? Guterres, ¿quién eres? Eres un pelele. No manejas nada. Cuando hay verdaderos temas donde hay que poner en orden las relaciones internacionales, no pasa nada.
es puro tibieza, no sé qué, no sé cuánto, espérate. Y la típica, exhortamos a que la violencia cese. El derecho y más que nada los intereses se van consolidando por la fuerza, por la fuerza. Y mañana pueden haber mucho más atropellos. Mañana destruyen Irán hasta no sé dónde. Y la respuesta es, ¿por qué? Porque tuviste el valor de responder una agresión mía. ¿Quién fue el que lanzó la primera piedra? Siempre ha sido Israel. Israel porque siempre es excedido en todo. Y siempre ha sido un estado provocador, que hace algo para que algo le contesten. La respuesta: ahora me tomo más territorio. Pues si hasta acá se llevan parte del Líbano, esto fue por el año 2005, por ahí, casi llevan parte del Líbano. O sea, no respetaron ni a sus socios árabes. O sea, es lo que pasa, pero la gente tiene un poco de estiércol en la cabeza, entonces leen la Biblia y creen que hay que defender a Israel, la tierra de David. Pero no entienden la historia del pueblo judío. Para hablar de la historia del pueblo judío, hay que hablar de la historia desde su inicio, para que la gente tenga claro cómo comenzó esta vaina, cómo comenzó, desde qué época, desde lo que se llaman las circas, el éxodo de Egipto, la división del pueblo judío en Judea e Israel, sus enfrentamientos con los pueblos que conquistó, el periodo persa y helenístico, qué pasó con el dominio romano, todo lo que pasó en todo ese tiempo, luego el dominio bizantino, el dominio árabe, el dominio cruzado, los mamelucos o turcos, el dominio otomano, qué pasó, qué sucedió. No, la gente como lee o escucha CNN y ya saben lo que ha pasado y le lavan el cerebro. Ahí hay una permanente agresión real y concreta y permanente de Israel, que nunca debió haberse creado como Estado. Les voy a contar una historia. Estos países dominados no por un Estado, dominados por el capital judío. Por eso eran dominados, porque el capital judío manejaba las financieras y los bancos ingleses y norteamericanos. Y eso genera una posición política a nivel de países. Por eso es que los judíos mandaban en Inglaterra, mandaban en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos le dijo: a ver, yo te ayudo. Y comenzaron a trabajar. Escuchen esto. Comenzaron a trabajar y le propusieron a estos judíos, que no era el Estado de Israel, no existía. Les dijeron: a ver, nosotros podemos trabajar para que ustedes tengan un Estado, porque vivían errantes, por eso se dice el judío errante. Y les vamos a ayudar para que tengan un Estado. ¿Qué les parece si les damos Uganda? Pero los negritos de Uganda ni siquiera se habían enterado que le estaban regalando el territorio de Uganda. Entonces Israel, los judíos dijeron: no, nosotros queremos ir allá. Pues que allí están los palestinos. No importa, yo quiero allá. Y tuvieron que decirle sí. Y se sembraron y de ahí se expandieron. O sea, pero les querían dar Uganda. O sea, ni siquiera le habían contado a Uganda de que este territorio estaba siendo cedido por las potencias occidentales porque les daba la regalada gana. Hay mucho que hablar. Cuando se habla de la historia internacional, de la historia mundial, realmente da pena de ver de dónde venimos y de tanta torpeza que ha habido y tanto atropello.